Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué lugar del mundo nos estén sintonizando. Nuevamente y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les saluda desde San Francisco, California, su hermano en la fe, Gerardo Molina, compartiendo un devocional más para Radio Arcoíris de Amor, en ese segmento que se llama Uno más entre las llamas. Mis hermanos, en esta ocasión venimos con la segunda parte de nuestro devocional titulado Nuestra obligación para con las Escrituras. En el devocional de la semana pasada, estamos utilizando la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, la semana pasada habíamos platicado acerca de 10 obligaciones que tiene el cristiano para cuando está estudiando la palabra de Dios, o sea, la Biblia. La semana pasada tocamos los primeros 5 obligaciones, que la primera fue que tenemos que recibir la palabra como palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, así es que de tal manera la tenemos que recibir, no como palabras de hombres, sino como palabra del Señor Altísimo. La segunda obligación del cristiano es orar con la palabra. La tercera obligación, mis hermanos, habíamos quedado que era alimentarnos con ellas. La cuarta era obedecerlas. Y la número 5 era honrarlas. Mis hermanos, hasta aquí nos quedamos la semana pasada, pero en esta ocasión vamos a seguir con las otras 5 obligaciones restantes que todo cristiano debe de tener para con las Escrituras. Bueno, continuamos con esta segunda parte. Número 6. ¿Qué obligación debe de tener el cristiano con las Escrituras? Bueno, el cristiano también debe estudiarlas. En Esdras capítulo 7, versículo 10, dice: Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjense lo que dice este pasaje de la Biblia. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esdras estaba con un corazón dispuesto a estudiar la palabra de Dios. Pero fíjense, después de que Esdras preparó su corazón para sumergirse en esas palabras, chequen qué dice este pasaje también. Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Mis hermanos, cuando nosotros estudiamos y aprendemos la palabra de Dios, el siguiente paso también es cumplir la palabra de Dios, empezando primeramente con nosotros. Porque Esdras, primeramente, tuvo el anhelo de estudiar la palabra. Después la cumplió. Y el versículo 10 de Esdras 7 dice: y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mis hermanos, de nada sirve aprender la palabra de Dios si no la cumplimos primeramente. De nada sirve aprender si en verdad no mostramos ese testimonio vivo de lo que hemos aprendido. Y para nosotros también poder enseñar a otros, primeramente nosotros debemos de poner en acción lo que hemos aprendido. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Número 6, mis hermanos, estudiarlas. Pero una vez que las estudia y las aprende, antes de enseñarlas, póngalas en práctica en su vida cristiana. Número 7, mis hermanos,
¿Qué obligación tiene el cristiano con la palabra de Dios? Bueno, tiene también la obligación de predicarlas y enseñarlas. Y qué mejor ejemplo del que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea. No solamente fue en una zona, recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mis hermanos, nosotros tenemos la obligación de predicar y enseñar la palabra de Dios. Jesús nos dejó un mandato: hacer discípulos a todo el mundo. Nosotros tenemos ese mandato de predicar y enseñar su palabra como Él lo hizo. Dice en Mateo 4:23 que Él recorrió toda Galilea, no se cansó, no puso peros, nunca se detuvo, siempre tuvo amor por la palabra. Él vio por el necesitado, Él vio por aquellos que necesitaban ese mensaje salvador y de amor del Evangelio. Ese también es nuestra obligación, mis hermanos. Una vez que estudiamos la palabra y la aprendemos, debemos de predicarlas y también enseñarlas. ¿De qué manera? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, con amor, con entusiasmo, con energía, no poniendo peros, no mirar a quién, simplemente promulgar las buenas nuevas de Jesús. Número 8, mis hermanos, imponerlas. En Hechos 18, 24-28 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mis hermanos, aquí hay una característica muy importante. Apolos no predicaba tan solo para informar a los creyentes, sino que también proclamaba la verdad con pasión para convencerlos y convertirlos al camino del Señor. No solamente, mis hermanos, es hablar la palabra, no solamente es exponer un tema. Nosotros tenemos que imponer la palabra de Dios con pasión y con amor. ¿De qué manera lo podemos hacer? Primeramente, bajo la guía del Espíritu Santo. Los apóstoles, mis hermanos, ellos no hablaban por sus propias emociones. Era el Espíritu que vivía en ellos quien los hacía hablar, quien los hacía recordar las cosas. El Espíritu es el que nos utiliza a nosotros como instrumentos para proclamar el Evangelio. ¿De qué manera lo tenemos que hacer? Con denuedo, con vehemencia, con energía, imponer ese Evangelio a aquellas almas que están necesitadas de él. Número 9, mis hermanos. ¿Cuál es la obligación número 9 del cristiano? Discipular con ellas también, con las escrituras. Segunda Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mis hermanos, debemos de hacer discípulos utilizando la palabra de Dios. Fíjense que en este pasaje de la Biblia, de 2 Timoteo 2:2, fíjense lo que dice: lo que has oído de mí
hablando Pablo a Timoteo ante muchos testigos. O sea, Timoteo había escuchado lo que decían hablar de Pablo. Dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo había mandado a Timoteo a pastorear una iglesia, pero también le encarga a Timoteo que él enseñe también a otros. Lo que Timoteo aprendió de Pablo, ahora Timoteo también lo tiene que enseñar. Y eso es lo que tiene que hacer la congregación, los hermanos en Cristo. Debemos de hacer discípulos, debemos de discipular con la palabra, debemos de hacer nuevos Timoteos, debemos de empujar a esos jóvenes que apenas están empezando en el Evangelio a ser mejores, a aprender la palabra, a vivir la palabra, a que ellos también enseñen en sus escuelas, en sus universidades, a donde vayan con sus amigos. Mis hermanos, esto tiene que ser como una cadena santa, en donde cada vez haya más oidores, pero también seguidores y hacedores de Jesús. Nosotros tenemos la obligación no solamente de escuchar, de estudiar y de aprender, también tenemos la obligación de hacer discípulos, mis hermanos. Así como Pablo hizo a Timoteo, Jesús también empezó con Pablo. Y al final, gracias a esa palabra viva y eficaz, es que también nosotros podemos seguir haciendo discípulos. Número 10. ¿Cuál es la obligación de todo cristiano ante las Escrituras? Temblar ante ellas. Isaías 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y cierra sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Mis hermanos, la palabra de Dios hay que respetarla, hay que honrarla, hay que temerla con un temor santo. En la palabra dice que una vez Jesús fue al templo y vio a los fariseos y a los mercaderes que estaban haciendo negocios en la casa de oración de su padre. Y Jesús se enojó y les gritó
y los corrió, los insultó, pero no fue porque Jesús fuese una persona mala, sino que no estaban respetando ese lugar santo en donde estaba la presencia de su Padre. Esa casa había sido llamada casa de oración y la habían convertido en una cueva de ladrones. Ellos no tenían respeto ni temor al Señor. Isaías en este pasaje, al estar ante la presencia del Señor, ya se sentía una persona muerta, inmunda. Se sentía mal porque sabía lo que él era. Pero la misericordia de Dios siempre se derrama sobre nosotros. Este ángel que agarró un carbón y tocó la boca de Isaías, con eso lo santificó. Y esa es la misericordia que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Nosotros somos inmundos, somos pecadores, somos de lo peor, pero el Señor siempre nos da una oportunidad. Es por eso que debemos de respetar esta palabra. Debemos de temer al Señor, de no hacer cosas que a Él no le agraden. Mis hermanos, no olvidemos que nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. No juguemos con su misericordia, ni mucho menos con su paciencia. Porque Dios, cuando levanta su mano y decide actuar, lo hace. Y como hijos suyos, Él también nos va a corregir. Hay personas que juegan con el Evangelio, pero no saben qué están haciendo. Nosotros que ya sabemos del Evangelio, que estudiamos la palabra, eso nos debería de formar en nosotros un temor santo. Nosotros debemos de respetar la palabra, debemos de seguirla y debemos de honrarla, porque este libro se nos dejó a través de un alto precio, un precio de sangre, un precio de cruz, de clavos, un precio de azotes, de insultos, de escupidas, de patadas, de golpes, un alto precio que alguien pagó por otros que no valían nada, que éramos nosotros. Es por eso que esta palabra, además de las 9 obligaciones anteriores, no por ser la última, significa que es la menos importante. Para mí es la más importante. Honrar la palabra de Dios. Una vez que ya la sabemos y la hemos estudiado, debemos de honrarla, respetarla. ¿Por qué? Porque Dios se goza con aquellos que lo toman en serio y respetan su palabra. Fíjense lo que dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Mis hermanos, el Señor le agradan los corazones humildes, le agradan los corazones transformados, y le agradan los corazones que se entregan al 100% y que se hacen dependientes de Dios. Voy a repetir de nuevo este versículo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Mis hermanos, es muy bonito estudiar la palabra. Es muy bonito aprenderla porque nos llena de confianza, de seguridad y también de mucha esperanza. Pero también tenemos una responsabilidad
demasiado grande para con ellas. Todo cristiano tiene una gran responsabilidad, tiene mandatos que hacer, y todo cristiano se debería de enfocar en agradar al Señor. Ese debería ser nuestro enfoque también, agradarlo, predicar su evangelio, pero también vivirlo. El punto de este devocional, mis hermanos, es reflexionar acerca de lo que a veces hasta ponemos en una mochila, lo que se nos olvida en el carro, lo que a veces no llevamos al culto, lo que a veces lo dejamos ahí guardado, que es la palabra de Dios. Debemos de tomarla en cuenta y con seriedad. Debemos de practicarla. Debemos de hablar con Dios. Y otra forma de hablar con Dios, aparte de la oración, es escudriñando sus escrituras. Pero cuando escudriñamos sus escrituras, también tenemos obligaciones que me gustaría volvérselas a repetir. Número 1, recibir esa palabra como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Número 2, orar con las escrituras. Número 3, alimentarnos con ellas. Número 4, obedecerlas. Número 5, honrarlas. Número 6, estudiarlas. Número 7, predicarlas y enseñarlas. Número 8, imponerlas. Número 9, discipular con ellas. Y número 10, temblar ante ellas. Mis hermanos, este fue un devocional para reflexionar y espero que les haya servido tanto como a mí para tener un cambio de mente, para tener un cambio de perspectiva de lo que tenemos enfrente de nosotros, la palabra de Dios. Espero que este devocional, que se dividió en 2 segmentos, haya sido de gran bendición y de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús doy gracias, porque Él es el que siempre nos da la fuerza y la inspiración para poder gozarnos en las Escrituras. Así es que, mis hermanos, analicemos de qué manera estamos estudiando la palabra y de qué manera la llevamos en práctica. Y para cerrar este segmento, permítanme orar por todo esto que estamos haciendo y por las personas involucradas en ello. Oremos, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias nuevamente por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por este momento, por este tiempo que nos has regalado por gracia para poder compartir y transmitir estos segmentos, estos devocionales para esta estación de radio. En el nombre de Jesús, te pido, mi Dios, que nos ayudes a tener la energía, las ganas, el anhelo, el hambre de comernos este maná del cielo, de comernos este pan de vida, de comernos este alimento espiritual que son tus escrituras. Ayúdanos, Señor, a empacharnos de este manjar, de esta comida deliciosa que es tu palabra, Señor. En nombre de Jesús te pedimos perdón si muchas veces no la tomamos con la seriedad con la que debemos de tomarla. Te pido perdón en lo personal porque muchas veces la carne gana, Señor. Pero yo sé que con tu fuerza, con tu espíritu, con tu paciencia, no nada más yo, sino muchos hermanos también lo vamos a lograr. Gracias, Padre amado, porque las Escrituras
significa y representan un gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Representa, Señor, también el esfuerzo de aquellos que escribieron los evangelios, los libros, que escribieron las cartas, Señor, porque todos ellos, la mayoría de ellos, pasaron por tribulación para poder escribir estas páginas, Señor, estos papeles. No fue fácil y muchas veces nosotros lo tomamos no con seriedad que deberíamos de tomarla, Señor. Ayúdanos, Padre, a sumergirnos en tu escritura y aprender de ella. En esta noche te damos gracias por el amor y la misericordia que todavía nos tienes, Señor. La paciencia sobre todo. Bendice a mis hermanos que siguen poniendo su energía, su tiempo y su esfuerzo para que todo esto siga continuando y siga marchando, Señor. Bendícelos, cuida de sus ministerios, cuida de sus vidas, prospéralos, Señor, que sean mejores en cada cosa que hagan, pero que siempre tengamos en cuenta que todo lo que hagamos va a ser para tu gloria, Señor. Gracias, mi buen Señor y Dios, por este hermoso tiempo. Y si tú quieres, nos permitas volvernos a escuchar la semana que viene con otro devocional. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí están, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Tengan bonita semana, Dios los guarde. Gócense en la palabra. Y nunca es tarde para volver a empezar. Tener un tiempo con el Señor. Platicar con nuestro Padre. Contarle lo que nos pasa. Él ya lo sabe, pero le gusta sentarnos frente a frente y platicar con Él. Él tiene la solución a todo, yo lo sé. A Él le gusta que nosotros compartamos tiempo con Él, pero un tiempo de calidad. Así es que Dios me los bendiga, me los guarde. Y si Dios quiere, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Se despide desde San Francisco, California, su hermano en la fe, Gerardo Molina. Dios me los bendiga.